Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar nuestro capítulo de Derecho Matrimonial, una institución muy compleja que tiene muchas aristas. En esta primera parte nos vamos a dedicar al estudio de lo que es el acto jurídico matrimonial, las formas de celebración, los impedimentos y los espontáneos. Luego, en otras clases vamos a ver unidad de matrimonio y luego divorcio y oferta. ¿Sí? Bien. Como primera aproximación al tema, vamos a charlar un poco del tema esponsal. Vamos a compartir un PowerPoint internet para que nos vaya sirviendo de guía, más allá de que a esta altura, cuando vean el video, ya habrán estudiado el tema para resolver los casos prácticos. Bien. Esponsal. ¿Qué entendemos por esponsales? Algo que prácticamente está en desuso. Está en desuso la institución matrimonial en mucho más. Las promesas recíproca de contraer matrimonio. Esos son los espontáneos. Por supuesto que han tenido otra aplicación práctica en la sociedad en otras épocas. Por eso lo estudiamos, porque en algún punto el código sigue estableciendo su existencia. Y lo que nos preguntamos es, lo que se pregunta el estudio de este punto, de esta parte, es si la promesa de matrimonio implica en algún punto algún vínculo jurídico que pueda ser exigible el cumplimiento de la promesa o que puede establecer algún tipo de sanción por su incumplimiento, como si estuviéramos analizándolo desde el punto de vista contractual. Mucho se ha discutido en la doctrina, lo habrán leído, acerca de cuál es la naturaleza del matrimonio. Entonces, si yo entiendo que el matrimonio es un contrato, existiría la posibilidad de tener precontratos que tengan algún efecto jurídico y hay incumplimiento. La mayoría de la doctrina entiende, por supuesto, que en el matrimonio ingresan otras cuestiones y normas de orden público que lo alejan de la esfera puramente contractual. Es un acto jurídico, por supuesto, la celebración del matrimonio, que tiene muchísimos elementos y condimentos propios y también prácticamente lo que se ha coincidido en que es una institución en donde hay orden público y cuestiones reservadas a la autonomía de la voluntad, pero que no puede analizarse solamente como una cuestión privada. Sin perjuicio de ello existe la promesa recíproca de contraer matrimonio, conocida como esponsales, y la pregunta que cabe realizarse a continuación es qué implicancias tiene esa promesa y básicamente qué consecuencias jurídicas acarrea su incumplimiento o su rompimiento. Bueno, como antecedentes tenemos el Código de Vélez, que en el artículo 166 decía expresamente que la ley no reconoce esponsales de futuro, ningún tribunal admitirá demandas sobre la materia, ni por indemnización de daños que ellos hubieran causado. ¿Qué implica con la ley no reconoce esponsales de futuro? Siempre se entendió, y esto sí ha sido concordante en las sucesivas reformas, porque tiene que ver con una cuestión constitucional, es que de existir una promesa de matrimonio, exigir su cumplimiento es absolutamente inviable, porque atenta contra la libertad de las personas de casarse o no casarse. O sea, no hay dudas en ningún sector, ni en ninguna etapa de la reforma legislativa, nunca siempre hubo consenso en considerar que de existir la promesa de matrimonio, eh, su ejecución forzada obviamente era inviable desde el punto de vista constitucional. Eso no hay duda. Pero la norma a continuación también aclara que no se admitía ningún tipo de demanda al respecto, ni siquiera por la indemnización de los daños, que la ruptura intempestiva, porque siempre se entendió eso, que la ruptura intempestiva podría generar daños causados. Vélez entonces lo rechaza de plano. En el mismo sentido, la ley 2393, que es la ley de matrimonio civil, que es del siglo XIX, fin del siglo XIX, mantiene la misma tesitura. Quizás entrando un poco a lo que es la línea legislativa, en cuestiones de familia, en cuestiones de derecho matrimonial, nosotros tenemos el Código de Vélez, la ley 2393, que se llama Ley de Matrimonio Civil,
porque es de fines del siglo XIX, fíjense la fecha de la que estoy hablando, que seculariza el matrimonio, porque hasta ese momento solamente se podía celebrar matrimonio a través de la religión, o sea, el matrimonio religioso era el que eh, el único matrimonio existente, ¿no? Como acto jurídico. De hecho, las partidas o las actas de matrimonio eran las que se pedían en las parroquias. Eso se modifica con la ley 2693. La otra, después de esa ley 17711, que establece numerosas reformas, sobre todo en lo que tenga que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer, pero la que mayor revolución genera en derecho matrimonial es la 23515 de 1987, que es la conocida como ley de divorcio. Para que tengan una idea de, cuando hablamos de Código de Vélez 2393, 23515, son las principales reformas en materia de derecho matrimonial. Eso entre paréntesis. Bueno, ¿qué hace la 23515 con los esponsales? Hace un cambio. Por supuesto, sigue diciendo que no los reconoce a los efectos de exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio. Eso siempre se rechazó de plano por afectar garantías constitucionales. Pero elimina la parte final del artículo anterior, el de Vélez, el de la 2393, que prohibía las acciones por indemnización. Entonces, no dice nada, pero es una interpretación básica de técnica legislativa nos permite concluir que sí se permite. Entonces empezó a surgir la discusión y los planteos jurisprudenciales acerca de si podía ser viable esto y en qué caso. Por supuesto que los antecedentes en la jurisprudencia son contados y casi todos terminan en un rechazo por entender que no se configura. Lo que se ha intentado, hay como un gran debate o una gran pelea entre los que entienden que el derecho de daños no puede ingresar en cuestiones de derecho de familia, pero puntualmente en este caso de derecho matrimonial, que son dos cosas que no tienen nada que ver, que mientras haya relaciones familiares o prematrimoniales como esta, no puede ingresar el derecho de daños, y una corriente de opinión que considera que si se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, no habría razón para decir que no, simplemente porque la causa fuente sea una cuestión familiar. ¿Qué significa? Analizan esa corriente de opinión, que tiene un montón de doctrinarios enrolados, y que en una jurisprudencia, por supuesto, contada, muy poca, entiende que no es un obstáculo que haya una relación familiar de por medio si se configuran los elementos de la responsabilidad civil. No hay un rechazo de plano a permitir el derecho de daños en el derecho de familia. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? El hecho antijurídico, que en el caso de la ruptura de la promesa de matrimonio sería el deber genérico de no dañar. No hay una norma expresa en ese punto. Que haya un daño, ese daño puede ser material o puede ser moral, que haya una relación de causalidad entre el hecho y el daño, o sea, que ese daño, material o moral, haya sido provocado por ese hecho antijurídico, que en el caso del que estamos hablando es la ruptura de la promesa, pero para que sea dañina, o sea, para que haya afectado el deber de no dañar, o sea, para que sea antijurídica la conducta, tiene que haber sido intempestiva, o sea, tenía que haber sido imprevista, oculta, haber generado la confusión y haber inducido el error al otro a los efectos de hacerle creer que esa promesa se iba a cumplir, y después de golpe, después de haber hecho una serie de derogaciones, después de haber comprometido también hasta moral, patrimonialmente y moralmente la vida en ese proyecto matrimonial, queda trunca, y a título de dolo culpa es el factor de imputación. ¿Qué significa? Que haya sido un ardid, un engaño, eso sería dolo, o que simplemente se tiene una conducta negligente en dejarlo que el otro crea que íbamos a casarnos y yo no pude manejar la situación, no con la intención, pero sí con negligencia, ¿no? Eh, Más allá de la teoría en este respecto, como les decía, pocos antecedentes jurisprudenciales los han receptado, y muchos terminaban en el rechazo de la acción por entender el daño moral muchas veces, el daño material en algunos casos se recepcionó, pero quizás la configuración de la conducta antijurídica es lo que terminaba fallando en esto de
acreditar que realmente hubo una ruptura intempestiva y que hubo un accionar que haya llevado al otro a, o sea, que haya habido un hecho antijurídico. Y muchos concluían que simplemente era el ejercicio de su derecho a casarse o no casarse. ¿Sí? Toda esta discusión, que se las cuento como un cuentito, igual están todos los libros al respecto, nuevamente es cerrada por el Código Civil y Comercial, que en el artículo 401 vuelve a la versión original de expresamente prohibir las acciones por daños derivados de esa ruptura. El 401 dice, de vuelta, que no se reconocen los responsables del futuro, que no hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa, nuevamente reiterado, y agrega, ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura. Lo que quizás complementa la norma, que deja abierta una puerta, es, obviamente, no vamos por daños, pero sí podemos aplicar las reglas del enriquecimiento sin causa y la restitución de donaciones si corresponde. Aclaración que no hubiera sido necesario realizar, que son dos institutos que tienen su propia regulación, en la medida en que, ante el reclamo del que se consideró afectado por esa ruptura, solicita alguna cuestión derivada del enriquecimiento sin causa o la restitución de una donación si correspondiera, tendrá su acción y lo probará. No necesitaba decir el 401, pero es una aclaración que tiene que ver con la historia de la reforma legislativa. Como diciendo, cerramos el grifo de la reparación de daños porque entendemos, o sea que el código no hace ninguna aclaración puntual en los fundamentos del proyecto, cierra la discusión acerca del ingreso de la materia de daños en este punto, pero dice, ojo, hay situaciones que sí requieren una justicia o una reparación de equidad, pero tiene que ver con el enriquecimiento sin causa y eventualmente con la restitución de donaciones. Bien, esas son las acciones posibles que permite el Código Civil. El enriquecimiento sin causa no necesitamos explicarlo, de hecho viene del 1794, artículo ajeno al derecho de familia, pero para repasarlo es toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Por ejemplo, hablándolo dentro de lo que es esponsales, listo, no tengo derecho a la reparación porque no puedo, la ley entiende que no hay daño resarcible si el otro me planta en el altar, para decirlo vulgarmente. Pero yo en función de ese proyecto matrimonial le realicé una serie de inversiones de dinero y cuestiones que tengan un peso económico que enriquecieron al otro. Yo me iba a vivir al departamento de él, entonces llevé mis muebles, refaccioné ese departamento con dinero mío en una propiedad de él. Claramente hay un enriquecimiento de mi futuro ex, mi ex futuro, y hay un empobrecimiento mío para haber invertido todo ese dinero. No necesito ir por las normas de la reparación del derecho civil, puedo ir por el enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Continúa la norma. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. En vez de haber hecho una reparación concreta en el departamento de él, transferir una propiedad a su nombre, compramos algo entre los dos y lo pusimos a su nombre, mucho más claro y evidente el enriquecimiento y el empobrecimiento. La otra acción posible es la restitución de donaciones, que el código los regula específicamente en el 451 y siguientes, también en el capítulo de régimen de bienes del matrimonio, porque es una de las cuestiones que pueden suscitarse con motivo de los contratos prematrimoniales, para decírselos a ustedes de una manera que lo entiendan porque no lo vimos todavía, no lo vieron, lo van a ver con el titular. Bien, pero ¿qué dice el 452 que es el que nos interesa? Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios o a ambos, o por uno de los novios al otro, que acá, ojo, están los regalos, las donaciones que se hayan hecho los novios entre sí con motivo de este matrimonio y lo que nos regalan los demás. Ahí está, con motivo del matrimonio. Esa es la clave, porque el 452 dice, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condición de que se celebre el matrimonio válido. O sea, son donaciones con una finalidad, ¿sí? Con la finalidad del matrimonio que se celebra. Ergo, desaparecida esa causa, fuente, fin, desaparece
la transmisión de ese dominio, por lo tanto exige o nace la posibilidad de exigir su restitución. ¿Sí? La oferta de donación, dice el 453, hecha por terceros, o sea, en vez de la donación, la oferta de donación, a uno de los novios o a ambos queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra si antes no ha sido regalado. ¿Qué significa? Que si los novios se regalaron entre sí cuestiones vinculadas con el matrimonio, el caso típico que ha habido hasta películas enteras en relación a eso es el anillo de la abuela, cuestiones que tengan que ver con un anillo que yo no le hubiera regalado a nadie que no sea con el fin de casarme, o sea, cuestiones que tengan que ver con ese sentido festivo que no son regalos de uso o costumbre, por ejemplo, un regalo de cumpleaños o hasta un regalo de aniversario de novios. Esas entregas que tengan que ver con la celebración del matrimonio tienen como eje ese matrimonio, por lo tanto, si ese matrimonio no se celebra, nace la acción de restituir para los terceros que hicieron esos regalos y para los novios. ¿Sí? Bueno, eso es lo que las únicas acciones posibles que tenemos en materia de sponsor. Bien, superada la instancia de la promesa de matrimonio, que poco van a ver, en las prácticas entramos propiamente al instituto del matrimonio propiamente dicho. Ahí entramos a lo que les decía al principio, un montón de conceptualizaciones, cuestiones que tienen que ver con qué entendemos por matrimonio. Es muy difícil definirlo. Claramente tenemos dos acepciones, porque el matrimonio como acto jurídico, que tiene que ver con cuáles son esas formalidades en la celebración, cómo se lleva a cabo, o sea, es un acto jurídico familiar y solemne, que tiene un montón de reglas que la vamos a ver hoy, pero también es la puerta de entrada, ese acto jurídico familiar, a una institución muy particular, que es la generación de un estado de familia, que es el de casado, como hablábamos en la clase pasada. O sea, ese estado de familia es generado por un acto jurídico. En este caso, el matrimonio podemos pensarlo tanto como en la puerta de entrada, como el estado de familia propiamente dicho. Como estado de familia, lo que estudiamos va a ser, como les explicaba en la clase pasada, cuáles son las instancias que uno estudia cuando habla de una institución familiar, como en este caso el matrimonio. ¿Cómo ingresamos a ese vínculo? ¿Sí? ¿Cómo ingresamos a ese estado de familia, que es el emplazamiento? En este caso, analizamos específicamente el acto jurídico familiar, la celebración, sus formas ordinarias, sus formas extraordinarias, la oposición a la celebración del matrimonio, ¿sí? La existencia de impedimentos, que es lo que vamos a ver a continuación. Una vez que ingresamos a esta institución, en este caso ese estado de familia matrimonial, tenemos que estudiar qué efectos tiene estar allí, efectos personales, en cuanto a los derechos y los deberes que tienen con el estado matrimonial, y los efectos patrimoniales que se generan con la celebración del matrimonio, lo vamos a ver más adelante. Y lo último también es el desplazamiento. O sea, una vez que ingresé, ya sé cómo ingresar, ya sé qué efectos tiene estar ahí adentro y ahora quiero salir. Ahí vamos a ver cómo se disuelve el matrimonio, muerte, nulidad, divorcio. Todo esto nos va a llevar varias clases, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en la primera, en el estudio del acto jurídico familiar, al emplazamiento, ¿sí? Pero primero tenemos que entender cuáles son las condiciones de existencia del matrimonio. ¿Cuándo hay un matrimonio? Son dos requisitos en este momento, desde el 2010 en adelante son dos. Que haya consentimiento, o sea, en realidad este primero tiene un montón de cuestiones adentro, pero es el consentimiento de ambos contrayentes, personal y conjunto, y el otro es que se produzca ante una autoridad competente. Cuando hablamos de consentimiento de ambos contrayentes, primero ya estamos hablando de que hay dos personas, eso no puede haber más de dos, que es personal, o sea, no lo puede hacer otro por mí, es indelegable, y en el mismo momento es conjunto, recíproco, vamos a decirlo de alguna manera. Acá no es una excepción, pero hay una modalidad extraordinaria, que lo vamos a ver al final, que es el matrimonio a distancia. Pero el consentimiento es de ambos contrayentes, es personal y es conjunto. La diferencia es que se prestan en dos lugares distintos, ¿sí? O sea, yo presto mi consentimiento, estoy en La Plata ante el oficial público competente por mi domicilio en La Plata, y mi cónyuge o futuro cónyuge está en este momento en Salta o en otro país
y presta su consentimiento personal ante el oficial público del lugar donde está. O sea, para cada uno es personal. Es conjunto, nada más que no sucede en el mismo espacio. ¿Sí? Otra cosa importante es que ese consentimiento no puede estar sometido a modalidad alguna. Pero igual esto no afecta a la condición de existencia. Por eso lo puse como una nota, pero el consentimiento no puede estar sometido a plazo, condición o cargo. Pero si se somete a plazo, condición o cargo, el matrimonio existe igual, porque el consentimiento que se prestó de forma solemne es irrevocable en ese punto. ¿Sí? Lo que va a pasar es que esa condición, ese plazo o ese cargo se van a tener por no escrito. Por ejemplo, yo me caso con un italiano para tener la ciudadanía italiana. Es más fácil hacerla por mi abuelo, pero bueno, suponiendo que no pudiera. En ese caso, yo no me estoy casando con lo que uno cree que debería casarse, o tengo una intencionalidad distinta, no importa. O sea, el matrimonio vale igual. O digo, bueno, yo me caso, pero por 3 años. Igual es difícil que un oficial público acepte que esa condición quede por escrito, ¿no? En el mismo acta matrimonial. Pero convengamos que lo escribimos en un contrato privado antes o después, pero por fuera del acto que es tan solemne. No, no va a afectar la existencia del matrimonio ni su validez. Lo que va a suceder es que se va a tener por no escrito, ¿sí? Bien. El otro requisito es ante la autoridad competente. En este caso, el oficial público del registro civil. No me puedo casar ante cualquiera. O si hago una simulación de que me caso y que me casa un amigo, será una cuestión afectiva, social o religiosa incluso, pero no va a ser un matrimonio a los efectos de la ley argentina. ¿Sí? Ahí se presenta un caso porque siempre se planteaba como ejemplo o posible problemática el hecho de casarme frente a un oficial público en el lugar donde corresponde y todo, que yo después me entero que sin ese oficial público era trucho, que no tenían ni el cargo, ni la función, ni nada. Ahí, en principio, si uno analizaba las condiciones de existencia, no había un oficial público con una autoridad competente, por lo tanto no habría matrimonio. Y esto se consideró que era demasiado gravoso en determinados casos. Cuando hay buena fe, por lo menos de uno de los contrayentes, y cuando había apariencia, ¿no? Es un estado notorio. O sea, si yo voy a 1,60 y me caso eh, frente a la persona que se presenta frente a todo el mundo como oficial del registro civil y después me entero que en realidad nunca había sido designado a tal efecto, que es un loco que se metió y nos casó, bueno, el matrimonio por el 407 se va a entender existente. La existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicas. ¿Sí? Esos son los dos requisitos entonces. El consentimiento ante el oficial público. Antes del 2010, antes de la sanción de la ley 26618, la ley conocida como ley de matrimonio igualitario, existía un tercer requisito, que era la diversidad de sexos. O sea, ese consentimiento tenía que ser prestado por hombre y mujer. Al eliminarse el requisito de la diversidad, ya deja de ser un requisito de existencia, por lo tanto, por supuesto, se pueden casar personas de mismo. ¿Mm? ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento o la ausencia del consentimiento o del oficial público, con esa excepción que vimos en el 407? Es la inexistencia. O sea, si yo no presto mi consentimiento, si yo no digo que sí, ni firmo el acta, o va una persona y lo dice por mí, en lugar mío, ¿sí? O hacemos un simulacro todos sabiendo que era verdadero, y me casa un amigo mío que se disfraza de oficial de registro civil y hacemos una fiesta en donde todos sabemos que es mentira, no hay matrimonio, no es que el matrimonio no es válido. El primer análisis, esto viene de Civil 1, el primer análisis que uno hace del acto es la existencia, condiciones de existencia, que son estructurales. Si esas condiciones estructurales se dan, luego analizo si son válidas o no por, por sucederse otras contingencias, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero si no existen, si no se dan esos requisitos en el no existen, no es igual. ¿Bien? Es importante la diferencia. El segundo nivel de análisis son las condiciones de validez. O sea, por ejemplo, esas personas que se están casando, que están prestando su consentimiento libre, tienen que tener habilidad para casarse.
capacidad para contraer matrimonio. Y eso que me lo da la ausencia de impedimentos matrimoniales, que lo vamos a ver después, ¿sí? A continuación. Además, yo les dije que tiene que haber un consentimiento. Bueno, ese consentimiento tiene que ser libre y pleno. ¿Qué significa? No tiene que haber vicios de la voluntad, que los vamos a ver también más adelante. Ahora, yo presto mi consentimiento frente a la autoridad pública, el matrimonio existe. Ahora, si yo estaba cometiéndolo por un error, por el dolo del otro, o por violencia, porque estaba amenazada, bueno, ese matrimonio existente podrá ser anulado, ¿sí? La sanción es la nulidad, ¿sí? Volviendo a la capacidad para contraer matrimonio y la ausencia de impedimentos, ahí encontramos dos tipos de impedimentos. Ya lo habrán visto cuando resolvieron el caso. Los impedimentos, impedientes, parece un trabalenguas, y los impedimentos dirimentes. Los impedientes, la diferencia es que no acarrean sanción de nulidad. En cambio, los dirimentes, sí. El único impediente vigente en este momento y también bastante cuestionado es el de una ley de profilaxis, que fíjense el número de ley de hace 1.000 millones de años, la 12.331, que establece, porque sigue vigente, que no se puede contraer matrimonio habiendo una enfermedad venérea en periodo de contagio. Este es el estudio prematrimonial que se hace y que te obligan a hacerte antes de casarte. Detectan la existencia de determinadas enfermedades venéreas que si están en periodo de contagio no se puede celebrar el matrimonio en ese momento. Pero ¿qué pasa? No tiene una sanción derivada, específica, derivada de ese incumplimiento. O sea, si yo igual me caso, es difícil que suceda porque el registro civil exige la demostración, o sea, haber aprobado esos exámenes, pero suponiendo que sucede un error o alguna connivencia, no va a ser nulo, ¿sí? O sea, es una indicación que tiene que ver con la salud, pero que no carga en nulidad del matrimonio si no se cumple. En este punto entra la discusión del HIV, porque muchos entienden que es una enfermedad venérea, por lo tanto debería incluirse entre los estudios prematrimoniales y no celebrarse el matrimonio si se es portador. Esto ha traído muchísima discusión, de hecho no es incorporada, se entiende que no es una enfermedad venérea, es mucho más que ello. La transmisión sexual es uno de los medios de contagio, no el único, y lo que más se ha discutido es que no hay un periodo de contagio. El periodo de contagio es todo el tiempo. Entonces, poner al HIV dentro del grupo de la ley de profilaxis como un impedimento impediente generaría una incapacidad absoluta para contraer matrimonio para aquel que es portador, porque por ahora no hay cura y no hay un periodo de contagio determinado. Entonces, esto afecta a garantías constitucionales básicas y todo un trabajo que se ha hecho en la ley del SIDA específicamente acerca de la no discriminación y la no exigencia de estos tipos de estudios, o sea, que los estudios solo puedan realizarse por voluntad propia, el análisis de detección por voluntad propia del paciente, y no que sean impuestos por autoridades administrativas, por empleadores, o sea que en esta discusión, de hecho en la práctica no sucede, y si uno se hace un análisis de HIV tiene que firmar un consentimiento informado, o sea, no sucede. Bien, y entrando a los impedimentos dirimentes, esa hermosa lista que tiene 403 del Código Civil y Comercial, que tienen como consecuencia la nulidad de celebrarse el matrimonio con alguno de ellos, la forma en que esa acción de nulidad se ejerce y los efectos los vamos a ver en la clase siguiente, no lo vamos a ver hoy, son los que están acá, ¿sí? Los vamos a resumir acá. Parentesco. ¿Qué parentesco? Repasando la clase pasada, por consanguinidad o afinidad en línea recta en todos los grados. O sea, la línea recta, ascendientes y descendientes, y los afines en línea recta en todos los grados, mantienen un impedimento, ¿sí? No se pueden casar entre sí. No me puedo casar con mi padre, ni mi abuelo, ni con mis hijos, ni con mi nieto, ni con mi suegro, ¿sí? Ni mis hijas. Y en la línea colateral, a los hermanos bilaterales y unilaterales. O sea, en la línea colateral, la limitación llega hasta el segundo grado. Sí me puedo casar con mis primos, con mis tíos, ¿sí?
¿Cuál es el fundamento de este impedimento? El tabú del incesto. O sea, de la consanguinidad, toda la historia antropológica que tenemos en torno a la imposibilidad de ser tan endogámicos, ¿sí? La afinidad ha tenido algunas discusiones mayores o algunos planteos vinculados con la necesidad de su inclusión o en todo caso la necesidad de la reforma. Un impedimento que se ha sostenido desde el Código de Vélez hasta hoy sin modificaciones. O sea, la cantidad de casos impide, o sea, la ausencia de cantidad de casos impide su revisión seria, pero el impedimento de ligamen, el impedimento, perdón, de parentesco derivado de la afinidad, justamente aparece cuando el matrimonio se disuelve. La afinidad está generada por un vínculo matrimonial. O sea, tengo suegros, o tengo hijastros, si yo estoy casada con el hijo o con el padre cosanguíneo de esas personas, ¿sí? Ahora, si yo ya estoy casado con una persona que me genera esa afinidad, y el matrimonio está vigente, en realidad el impedimento que yo tengo es el que sigue, el de ligamen. El tema es que disuelto mi vínculo matrimonial, salvo el supuesto de nulidad, ya lo vamos a ver, disuelto el vínculo, por ejemplo, me divorcio, el vínculo de afinidad subsiste. O sea, mis suegros siguen siendo mis suegros a pesar de que yo me divorcie. Muy mala noticia les estoy dando. Entonces, ahí es donde nace el impedimento de parentesco por afinidad en su esplendor. Esto puede tener sus cuestionamientos, porque la idea en la afinidad es tratar de emular a la familia cosanguínea, y hay un tabú del incesto en la familia cosanguínea. Se supone que si yo le doy trato familiar a esta familia afín, es como que sería lo mismo. Pero bueno, no siempre es lo mismo. De hecho, el fallo que les referencié en Cátedras Virtuales de Rosario tiene que ver con eso, con un matrimonio que se disuelve por muerte, un matrimonio que duró 4 meses nada más, una persona muy grande, un señor muy grande con una chica muy joven. La chica se enamora de la hija de ese señor y convive durante años, y cuando se quieren casar, contratan más fiestas, pagan en el salón, todo el catering, todo listo, creo que de 6 años después de convivencia, el registro civil les dice, no, pueden casar, tienen un impedimento por afinidad, parentesco por afinidad, ustedes son suegra y nuera. En realidad no. Esta señora es la hija del marido de ella, es madrastra e hijastra, perdón. Madrastra e hijastra. Nadie, como locos, van y plantean. Y el Tribunal de Rosario lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de este inciso, que es el C del 403, por considerar que en este caso, en donde había habido un matrimonio inexistente, porque 4 meses había durado hasta que el señor falleció, una inexistencia de vínculo paterno, o sea, maternal, en relación a la pareja del papá con la hija, eh, de, nunca habían simulado una familia, ni parecido, de hecho tenían la misma edad, o sea que no había habido un rol materno ni hubiera podido haberlo. Entonces entienden que en este caso mantener el impedimento era absolutamente inconstitucional, exagerado, y se les permite continuar. Como un ejemplo, pero único. Realmente la cantidad de casos en la vida real en donde esto se da no tracciona lo suficiente como para plantear una reforma, ¿sí? Bueno, el siguiente impedimento es ligamen, por supuesto. La ley argentina, y esto sí es una norma, por supuesto, todas las que te estoy diciendo son de orden público, eh, no acepta la bigamia. O sea, no se puede estar casado una sola vez. Necesito que el primer matrimonio se disuelva para poder contraer uno segundo. ¿Sí? Bien. Y si no, el que se celebra en segundo lugar será nulo. El impedimento de crimen, que esto es algo que también tiene muy poca aplicación práctica, es una cosa muy específica, que es haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Ojo, el supuesto que se está planteando es, además de tener condena, que yo haya sido autor, cómplice o instigador del homicidio de una persona para casarme con su esposo o su esposo, ¿sí? No es que por haber matado no me puedo casar con nadie, no, tengo que haber tenido la intencionalidad de, acá tiene que ver con la finalidad, de haber matado para casarme. Entonces no me voy a poder casar con esa persona, ¿sí? Medio novelesco, pero bueno, no es una
no hay impedimento, es entre esas dos personas en particular, pero no hay un impedimento para la viuda o el viudo, incluso aunque haya sido cómplice en la maniobra, porque ahí sí sería una incapacidad absoluta. Si yo al viudo o viuda que fue cómplice o participó de alguna manera en el homicidio de su cónyuge para poderse casar con su amante, por ejemplo, le pongo un impedimento en relación al resto de su vida, una locura. Así que no. Bien, es entre ellos dos. El otro impedimento es el de edad. La ley establece una edad mínima para casarse, que son los 18 años. Leerán en los libros toda la evolución. Esto ha sido muy discutido. Primero, las primeras edades de 12 y 14 años, después se subió a 14 y 16, 16 y 18, siempre diferenciándose hombre y mujer. Lo que se trataba de ver, primero era solamente una cuestión de pubertad, con la sola posibilidad de estar en condiciones de concebir un hijo, se entendía que podían contraer matrimonio. Eso ha ido evolucionando, por suerte. Después se entendía que la mujer tenía una madurez anterior al hombre, por eso la mujer siempre venía 2 años antes, se terminó equiparando en 18. ¿Sí? En algún momento incluso se podía casarse siendo menor de edad, porque la mayoría de edad era a los 21 y la edad legal era a los 18. Hoy se uniformaron y la edad legal eh, se adquiere con la mayoría de edad, a los 18 todos. Bien. Eso no significa que antes no puedan casarse. Supuestos pocos, hay pocos casos en los repertorios, imagínense que cada vez menos de ellos ya no hay, con gente que más de 18 que se quiera casar, imagínense menos de 18. Pero bueno, hay que estudiar. ¿Qué pasa con menos de esa edad? No es un impedimento dispensable. ¿Qué significa? Que puede superarse, porque lo que se analiza o lo que se intenta presumir es que a partir de 18 se tiene aptitud para comprender la naturaleza y la trascendencia del acto jurídico matrimonial. Bueno, si yo esas condiciones de entendimiento y de raciocinio las tengo antes de los 18, también podría. ¿Cómo podemos saber esto? Entre 16 y 18 con autorización de los padres. Si los padres autorizan la celebración del matrimonio, y quienes más conocen a sus hijos, se entiende que está dispensado, que esas personas están en condiciones de casarse, a pesar de no tener la edad legal. Menos de 16, mucho más complicado, necesitan una autorización judicial. En el primer caso, incluso si no se tiene autorización de los padres, los padres se oponen, también pueden recurrir al juez para lograr la dispensa, o sea, la autorización que sus padres no le dieron. ¿Sí? Menos de 16, sí o sí, autorización judicial. Por eso, este impedimento, que por supuesto también tiene sanción de nulidad, lo vamos a ver, es una nulidad distinta al resto, pero tiene la característica de ser dispensable. O sea, yo establezco un piso porque creo que a partir de ahí hay capacidad. Pero en esto empieza a jugar algo que tiene que ver, lo mismo en mi punto de salud mental, con las capacidades progresivas. O sea, yo no puedo tener compartimentos estancos en cuestiones de capacidad. No puedo entender necesariamente que eh, todos los menores de 18 años no tienen capacidad, ¿sí? O que todos los que tengan alguna falla en su salud mental no puedan casarse. Entonces pongo un criterio rector y después establezco las excepciones todas posibles. En salud mental lo mismo. Yo no puedo presumirla. De hecho, hay un principio que esto viene de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo tengo que presumir la capacidad de las personas, ¿sí? Y de tener algún problema de salud mental que requiere algún tipo de restricción, vamos a ver cuando veamos salud mental, esas restricciones tienen que ser, valga la redundancia, restrictivas. No tienen que especificar qué actos jurídicos puede celebrar y cuáles no. Entonces puede ser que una persona no pueda administrar ciertas cuestiones dinerarias o patrimoniales, pero sí tenga comprensión de lo que es el acto jurídico matrimonial y pueda casar. En ese caso, esa falta permanente o transitoria de salud mental que impida tener discernimiento para el acto matrimonial puede analizarse y dispensarse también. ¿Sí? Bueno, aquí llegamos a esta parte.